A ver si ahora funciona. A ver si ahora funciona. No pasa nada. Esto es así. Esto es así. Sí, ahora sí. Sí, el problema es cuando entra Sergio. A ver. Ahora sí, sí, a mí se me oye genial, pero es el problema cuando ha entrado Sergio antes. Las cosas del directo, no pasa absolutamente nada. Nada. Esto es lo que quiero que veáis, ¿no? Es que normalicéis este tipo de cosas si no funciona, si no salen a la primera. Es que esto es la vida. Esto es. A mí se me oye genial sola. Ya está, no pasa nada. Era mi eco, pero yo creo que es desde la cuenta de Sergio. Aquí está. Sí, nada, es perfecto. A ver, Alicia. Sergio, igual no puedes. ¿Tienes apoyado el móvil? Mi móvil no, el tuyo. ¿Tienes apoyado tu móvil en el ordenador o algo así? Sí, Vale, pero está apagada la wifi, ¿eh? Bueno, voy a intentar hacer una cosa. A ver ahora. vale. A ver Ahora así. es que me oigo como mogollón de retorno. No sé si el resto nos oís bien o no. Va, a ver, Vale, pues espera. no. Estaba diciendo que no pasa nada. Yo apago el ordenador, porque igual es que está encendido, pero en teoría está sin la wifi ahora. Debería No, esperar. vale. No. Ahora creo que bien. No lo sé. A ver qué dicen. Mal, mira, por ahí me escuchan que mal. Bueno, vamos a intentar hacerlo, Sergio, no pasa nada. Vale, que ponen que con retorno que me escuchan mi eco. Yo te digo bien, a veces sí que escucho un poco de eco, pero a veces, no, no siempre. No sé. Vaya, bueno, vamos a intentar hacerlo, Sergio, si no tenemos una segunda oportunidad en tu canal. En mi canal, este es. Si no lo hacemos luego desde el mío. Sí, no pasa nada. Tengo aquí apuntadas unas cositas de la ansiedad que hablábamos antes, de ansiedad con creatividad. ¿Cómo Ujú. has relacionado tú? O yo lo que veo, por ejemplo, es Sergio ha escrito un libro, yo me formé en Centangle. Para mí fue una pura excusa la certificación de Estados Unidos, ¿no? Para vencer mi propio miedo. Pero al final por ahí hubo un canal de creatividad y en mi caso, no sé el tuyo, en mi caso era clave el propósito. A Sí, mí me sí, ha sí. pasado algo tan heavy en la cabeza que yo decía que es que preferiría que me partieran los brazos y las piernas a que me dieran problemas en la cabeza, a que me vuelvan Ujú. a dar problemas en Sí, la cabeza. Y mi canal de creatividad fue el propósito que era ayudar al otro. sí, 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 sí. Cuéntame por ahí un poco, ¿cómo canalizas tú esa creatividad después de la ansiedad? Sí, tú, eso, te diste cuenta que con el Zentangle, ¿no? Imagino, en vez de ocuparte tanto en tu mente, ¿no? Imagino en tus problemas, como todos los hemos tenido y cuando tienes ansiedad más todavía, pues los canalizabas hacia otra cosa. Y luego lo que dices, igual ayudando a las personas, pues te sientes también como que dejas de pensar tanto en ti, ¿no? Igual, y esa creatividad pues te ayuda. Yo en mi caso, pues fue un propósito también, cuando sufrí ansiedad por primera vez, pero el propósito era un poco distinto al principio. Mi propósito era poder viajar al extranjero y poder vivir durante unos años en Italia, porque lo había querido siempre desde pequeño y dije, pues lo voy a intentar. Y bueno, dándome cuenta que superaba poco a poco el trastorno, dándome cuenta que lo afrontaba de una manera diferente y que cada vez los síntomas los controlaba yo, empezaba a controlarlos yo con técnicas de distracción, igual diferentes, pero también eran técnicas de distracción. Pues dándome cuenta de ello, pues poco a poco me hacía sentir más fuerte. Y como bien dices tú, por ejemplo, seguramente nunca hubieras imaginado irte hasta Estados Unidos, ¿no? A hacer un curso de Zentangle. Es como que cuando te das cuenta de que puedes con un problema tan fuerte, tan difícil en tu vida, ¿no? Que muchas veces no le vemos salida, pues te das cuenta que puedes con cualquier cosa. Entonces, es como que tus metas se hacen mucho más grandes. Y pues en mi caso, pues eso, me fui a Italia y luego con el tiempo quise escribir un libro. También la escritura me ayudaba un poco a canalizar, lo que dices tú, un poco, pues también la lectura y la escritura, y dije, pues voy a intentarlo. Y poco a poco lo intenté y es una manera eso, de vivir un poco con esa ansiedad que un poco llevamos siempre dentro también, yo creo. El hecho, por ejemplo, en mi caso, de investigar más a fondo la ansiedad, intentar ayudar a otros desde las redes, seguir escribiendo, es eso, cada uno yo creo que tenemos nuestro método y lo hemos encontrado y sobre todo lo importante y bonito es eso, darnos cuenta de que el poder está en nosotros y bueno, y si podemos ayudar a otros con ello, pues mucho mejor muchas veces porque
Yo Eso creo que pensando. sí, creo que es muy importante cuando nos ha pasado algo tan bestia así, el poder mostrárselo al otro, ¿no? Sí, sí. Para mí está claro el ayuda a los demás. Joder, lo pasé tan mal que seguramente haya gente que lo esté pasando así, que le Sí, sí, quiero sí. ayudar, ¿no? Para mí la creatividad fue por ahí, por esa parte. En, al Yo en mi final, libro, perdona que te corta. Lo mismo, cuando me decidí, por ejemplo, a escribirlo, fue porque yo reconocía en amigos o en familiares que sufrían ansiedad, lo mal que lo pasaban, y yo que sentía que lo había superado, dije, pues voy a intentar escribir un libro para ayudar a esa persona que también fui yo un día, ¿no? Que necesitaba respuestas, que no entendía lo que pasaba y que lo pasas realmente fatal, a encontrar una especie de ayuda, eso, una especie de camino, una especie de herramientas que te ayuden a afrontarla. Sí, es parecido, yo creo, el camino, es la creatividad que encontramos para intentar sacar un poco de dentro lo que pueda ayudar a otros. total. Pones en el libro, que además tengo aquí en un papelito, que esto es lo que te decía yo de la psicóloga, de qué bien que te haya pasado esto, Alicia. El tema de los beneficios de la ansiedad. Claro, la gente que nos está escuchando ahora y que oiga beneficios de la ansiedad lo flipa, ¿no? Claro, sí, sí, tienes que vivirla y enfrentarte a ella para empezar a verlos, porque claro, si no, si es en los inicios, por ejemplo, pues te está llegando, por ejemplo, has vivido un ataque de pánico o sufres agorafobia o otro tipo de fobias, pues eso es muy difícil de entender que eso puede tener beneficios. Pero poco a poco tú lo habrás visto. Llega un momento en el que empiezas a darte cuenta de que estás cambiando y empiezas a darte cuenta de los muchos beneficios. Como bien has dicho, después agradeces que hayas tenido que vivir eso. Pero eso, cuando te lo dice la psicóloga, por ejemplo, o te lo dice un amigo o cualquier persona y estás en los malos momentos, es extraño, sí. Yo he tenido, bueno, yo no sé tú, pero yo he tenido, en mis momentos de ansiedad, he tenido, pues no sé cuántos infartos, no, obviamente en la cabeza me refiero, Sí, sí. no sé No, cuántos yo también. infartos, he tenido cáncer de todo tipo, he tenido, no sé, o sea, he tenido todo. Esquizofrenia seguramente también, ¿no? Habrás pensado ya que estabas loca. Pues claro. Eso, Fíjate, eso. el primer día que entré a la psicóloga, que le dije, mira, no tengo ni idea de lo que me pasa, me acabo de perder un viaje de la leche que me iba con mi chico un año por ahí y me lo acabo de perder y me vengo a Madrid porque no sé qué narices me ha pasado. Pensaba que me estaba volviendo loca y en Brasil, donde me dio a Bueno, mí el ataque de pánico, y la psicóloga o sea, fue romper a llorar cuando a mí la psicóloga me dijo, no te preocupes, esto es de libro. O sea, sí, sí. Sí, está sí. estudiado, no pasa nada. Has sufrido un ataque de pánico y un ataque de Sí, ansiedad. y es tal cual lo has descrito, que parece que estás loca, que crees que estás loca, que igual se te ha ido la cabeza, que no entiendes a tu cuerpo. Y por eso yo creo que lo bueno es que es de libro. Que yo la parte que me ayudó más a afrontar y a superar la ansiedad fue darme cuenta de que los síntomas eran esos, o sea, que los síntomas están descritos. No hay ninguna enfermedad, por ejemplo, un ataque al corazón o un problema al corazón. Seguramente igual puedas convivir con taquicardias, pero seguramente, pues primero no lo cuentes, segundo te pase rápido y ni te enteres, y bueno, y seguramente, pues eso, sean problemas más físicos y orientados al corazón. Pero en cambio con la ansiedad tienes la taquicardia, pero también tienes hiperventilación, también puedes tener visión borrosa, puedes tener rumiación de pensamientos, te puedes obsesionar con miedos, por ejemplo, puedes tener fobia a un montón de cosas. O sea, son muchos síntomas, no es solo un síntoma. Entonces es eso. No existe, yo creo, una enfermedad con tantos síntomas. Y por eso la psicóloga te dijo, pues es que es de libro, aunque lo pasas fatal. Pues me puse, ese día me puse a llorar y dije, ostras, tiene remedio, ¿no? No me estoy volviendo loca, No. porque para mí me estaba volviendo majara perdida. Tienes una frase en tu libro que me ha gustado un montón, que es la toma de conciencia al final de uno mismo. Es, no eches balones fuera, que lo que Sí, tienes para cambiar lo tienes tú, sí, sí, sí. no el que tienes al lado, ¿no? Te la leo si quieres. Sí, sí, es tal cual. Si no me acoplo con el sonido que lo noto. Yo, yo, No sé si me oye la gente o no, pero bueno, yo voy a hacer yo, que me oyen. yo sí, yo espero que mucha gente sí, espero. Se oye mal, pone, pero bueno, tú me oyes, ¿no? Yo sí, Pues yo tengo suerte. espero que el resto también. Comprendí que soy yo responsable de lo que me ocurre y que solo yo puedo cambiar mi realidad. En cualquier situación de dificultad, cuanto antes dejes de sentirte víctima, antes empezarás a ver la luz.
esto en la página 178 de tu libro. Bueno, es que me he sentido muy identificada, ¿no? Pero es, cuando empecé a tomar las riendas de mi propia vida es cuando empecé, fíjate, a canalizar esa creatividad y esa ansiedad, ¿no? Para mí es lo mismo. Sí, sí, sí. Yo guío un programa que se llama El Camino del Artista, no sé si conoces el libro. Sí, lo tengo aquí, mira, lo estoy apoyando, lo leí hace años y me ayudó seguramente a escribir mi libro. Lo tenía eso desde hace años. Apuntes, no sé, pero lo tengo. Pues yo, a ver dónde lo tengo yo, aquí. Bueno, yo, Es muy... para mí, este libro Se cambió. me cambió la vida, pero es que para mí me canaliza mucho la ansiedad y la creatividad junta, ¿no? O el estar un momento de parón o no saber qué hacer con tu vida. Y la creatividad, para mí, la creatividad se desarrolla desde que desarrollas tu crecimiento personal o tu interior, o llámalo como quieras, ¿no? Sí, sí. ¿Cuándo empezaste a ver esa creatividad? O sea, ¿ya notabas que no tenías ansiedad o ya notabas que habías eliminado todo eso? Porque es verdad que la creatividad fluye sobre un campo, o por lo menos, eso creo, Sí, sí. en un campo más, Sí, sí. pues, más limpio, más en equilibrio, sí. Yo, como te pasó a ti, yo creo muy parecido. O sea, al final, cuando empiezas a tratar, por ejemplo, con tus problemas, ¿no? Cuando te das cuenta de que te pueden ayudar otros, pero la responsabilidad de cambiar y sentirte bien es tuya, porque si esperas, por ejemplo, a que los fármacos te ayuden o a que haga el psicólogo el trabajo por ti, estás perdido. Pues cuando empecé a trabajar en mí, por suerte, pues empiezas a conocerte mejor, porque dices, o sea, estas cosas me afectan y me hacen daño, entonces no las quiero para mí. En cambio, estas otras me hacen sentir mejor, aunque no tengan que ver con lo que me han educado, con lo que me han dicho desde pequeño. Y es ahí, yo creo, donde empieza a fluir la creatividad, porque empiezas a entenderte, a entender lo que realmente a ti te ayuda y te gusta. Y de esa manera, pues empiezas a orientar un poco tu vida hacia lo que te hace bien, no hacia lo que te han dicho que te puede hacer bien. Pero hay gente, por ejemplo, que igual se siente bloqueada porque le han educado de una manera, le han dicho que tiene que hacer estas cosas y no estas otras, y ni siquiera prueba. En cambio, cuando sufres ansiedad, muchas veces también por estos temas, te das cuenta de que ya no importa lo que te digan otros, tienes que empezar a pensar en ti. Y pensando en ti, dices, vale, pues eso puede valerle a otros, pero a mí me vale esto. Y entonces, yo creo que ahí encuentras tu camino y te ayudas a desarrollarte un poco en lo que te puede gustar y ayudar. Y ser responsable de tu vida significa que a lo mejor tienes que tomar decisiones Pues que a otros nos gusta. que las tenías muy tapadas o las tienes ahí intentando que otros lo arreglen, ¿no? Eso es, sí, 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 es aprender a saber decir no, a pensar en lo que tú necesitas, no en lo que necesitan otros, en dejar de ser tan perfeccionista, responsabilizarte realmente de estar bien, y aunque te cueste, aunque por ejemplo tengas que decir, pues voy a intentar meditar aunque crea que no vaya conmigo, o voy a intentar dibujar o hacer cualquier cosa para distraer mi mente. Tienes que ocuparte y tienes que ocuparte en ti. Y yo creo que así es como empiezas a descubrirte y dices, joder, qué bonito también. O sea, cuesta y es muchas veces duro, porque igual prefieres estar viendo una serie de Netflix de cualquier cosa en vez de decir voy a meditar o voy a intentar dibujar o ver si de alguna manera puedo canalizar esta ansiedad y empezar a sentirme mejor. Pero si no lo haces, pues no cambia nunca nada. Al final es la manera, yo creo. Cuando empiezas a tomar responsabilidad de tu vida, al final, yo creo que esa es la clave, ¿eh? Para mí. Sí, 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 sí. También lo pones en el libro, que la ansiedad es... Bueno, ya verás esta semana un vídeo que voy a colgar que he contado mi historia de la ansiedad a través de un ogro. Y hablo de que ese ogro me hablaba diciéndome, Alicia, no te has cuidado desde hace muchos años, Sí, sí. ya es hora, estoy aquí presente para que te cuides. Quiero decir con esto, por ahí tienes una frase también que leí, que es... la ansiedad viene para decirte un mensaje. Sí, sí, sí. Es como que nos da un toque de atención. Es como que muchas veces cuando vamos eso en contra de la vida, ¿no? Que hacemos cosas que realmente no nos hacen sentir bien, sino todo lo contrario. Pero no nos damos cuenta, ya sea por agradar a otros, ya sea por seguir una moda, ya sea por lo que sea. Pues cuando no vamos a favor de uno mismo, al final la vida parece que nos da un toque y nos dice, oye, ya basta. Empieza realmente a hacer las cosas por ti, a entender qué quieres en la vida y a dejarte tanto de tantos miedos, tantas preocupaciones que igual no tienen nada que ver contigo. Es complicado, pero al final es un poco el camino. Hace unos días hablaba con una psicóloga y me comentaba eso, que para ella, por ejemplo, la ansiedad es como diferentes toques de atención, eso que nos da la vida como para decirnos, oye, por el camino por el que vas, no vas bien.
tienes que empezar a cambiar. Ya sea pues cambiar de hábito, ya sea cambiar de modo en que pensamos, ya sea pues eso, cambiar, empezar a ser de una manera más amable con uno mismo también. Jo, sí. Y ahora yo, este mes que estoy hablando en mi curso de las emociones, también tiene mucho que ver eso, ¿no? La gestión emocional de cómo quieres que te afecte una cosa o no, ¿no? Tal cual, Al sí. final, cuando no nos conocemos por dentro y no... Bueno, eso, al final, como cuando no nos conocemos, aparece esa ansiedad, ¿no? De siempre trabajar para el otro, siempre darlo para el otro. En mi caso fue algo así, ¿no? Siempre dar por el otro y no cuidarme a mí misma, ¿no? Y ahí aprendes a poner esos límites. Sí, sí, aumentamos. Dale, dale. Aumentamos pues un poco eso, pues, las emociones un poco negativas que nos hacen daño y al final pues eso, surgen los problemas. Al final, bueno, era para comentarte que el trastorno de ansiedad, que mucha gente me dice, ¿la ansiedad es buena o es mala? Al final, la ansiedad, o sea, por decirlo rápidamente, es una emoción que la tenemos todos los seres humanos y sirve para que nos adaptemos a situaciones peligrosas. Entonces, la ansiedad surge porque tenemos que o luchar o huir de una situación realmente peligrosa. Por ejemplo, no se puede imaginarte una persona en San Fermines se cae y ve el toro que viene detrás. Pues igual, rápidamente salta, escapa y se pone a salvo. Sentirá taquicardia, sentirá visión borrosa, sentirá hiperventilación, pero no le hará caso porque dirá, vale, me he salvado. Entonces la ansiedad desaparece, que esa ansiedad es buena. Pero cuando se da el trastorno es cuando esa ansiedad funciona mal, cuando se da cuando no debería, cuando se da constantemente, como te pasaba y me pasaba a mí. Y constantemente sentimos taquicardia, pues los pensamientos se nos van, la alarma constante, miedos, preocupaciones extrañas que nunca habíamos tenido. Ahí es cuando se da el problema y eso es lo que hay que tratar. Al final es lo que dices tú, una gestión emocional pues que no sabemos y no hemos sabido, yo creo. Muchas veces nos ha faltado mucho. Ahora, por suerte, yo creo que la gente tiene un poco más de educación emocional, pero en nuestro tiempo tampoco había mucha, yo creo. No. Y yo creo que es que no tenemos ni por qué saber, o sea, porque yo creo que hasta que no se vive personalmente no se sabe realmente, ¿eh? Sí. Jo, yo no sabía explicar lo que me estaba pasando. Claro, en tu caso imagino también el hecho de que seguramente la incertidumbre, ¿no? El decir, pues ya no tengo trabajo. Igual el modo de ser que tenías, por ejemplo, eso, lo que dices, muchas responsabilidades, muchas preocupaciones. Igual, por ejemplo, que me ha pasado a mí también. Igual, por ejemplo, dices, vale, pues ¿por qué tengo que estar más si estoy de viaje? Estoy viviendo lo que siempre he querido vivir. Pero es que tú no estás viviendo lo que siempre has querido vivir. En parte sí, pero en parte tu cabeza está constantemente diciendo, ¿y ahora cuando vuelva qué va a pasar? Y si tal, te empiezas a llenar la cabeza de ISIS, de preocupaciones, y tanta preocupación es como decir, estoy activando una alarma, y cuando se activa esa alarma, pues pasa tiempo para que se desactive. Y es lo que dices, no hay que entenderla, pero cuando te pasa, pues sería bueno entender un poco de qué va el trastorno, el problema. Sí, de qué va a ir la historia. ¿Qué tips darías? Porque a mí me han llegado preguntas estos días, Sergio, de... cómo calmar la ansiedad, cómo trabajar, o sea, una cosa es cómo calmarla en el momento que la tienes y otra es cómo identificarla. Vale, pues bueno, identificarla yo creo que es fácil. Cuando esas taquicardias, esa hiperventilación, esos síntomas, tanto físicos, que son, por ejemplo, eso, hiperventilación. Claro, me refiero a identificarla exactamente el ser consciente que no te está dando un ataque de corazón y que te está dando simplemente esa ansiedad. Vale. Bueno, normalmente eso, si te pasa por primera vez esa taquicardia tan fuerte que a mí me pasó, en mi caso, lo relato en mi libro, es normal que pienses que puede ser un ataque al corazón. Yo creo que es totalmente normal. Pero luego ya, bueno, si llegas al médico, se te hace un diagnóstico, te dicen que es ansiedad, ves que sigue viviendo en ti ese síntoma u otros síntomas y se mantienen constantemente, y ves que ya no es un síntoma, sino que son varios síntomas que en conjunto, pues eso, tienen que ver con la ansiedad. Ahí tienes que empezar a entender, vale, si tengo el trastorno de ansiedad, voy a estar constantemente alarmado, preocupado, hipocondríaco y temeroso de que algo malo me vaya a suceder. Y es normal, porque para eso está la ansiedad. La ansiedad es como una alarma que nos dice, oye, cuidado que te puede pasar algo. Entonces, hay que entender que, claro, como tenemos la alarma activa, pues vamos a estar alarmados y preocupados. Pero hay que entender que si tantos síntomas tienen que ver solo con la ansiedad, porque no es que solo tengas problema de corazón, o no es que tengas un problema únicamente porque tienes un tipo de pensamientos, no, tienes un conjunto de elementos, de síntomas, entonces eso es ansiedad. Y cuanto antes lo aceptemos, mucho mejor para empezar a atenderla en condiciones, como hiciste tú, por ejemplo, con el Zentangle, como puede hacer mucha gente con la meditación, yo lo he hecho en mi caso también, y con muchas otras técnicas y herramientas.
pero es lo mejor, yo creo, entender que una cosa es ansiedad y otra cosa son otras cosas. Y que si alimentamos a la ansiedad con otros miedos, como puede ser a ver si voy a tener un cáncer o a ver si voy a tener un problema de corazón, pues lo que hacemos es aumentar esa ansiedad y al final el problema se hace más grande. Y bueno, para calmarla hay muchas herramientas al final. Una de las mejores es la respiración diafragmática con el estómago, que la puedes utilizar en meditando también, que te ayuda mucho también si tienes, por ejemplo, pensamientos obsesivos, porque hay mucha gente que dice, ¿cómo me elimino los pensamientos negativos? Y hay que entender que es difícil cuando vivimos con ansiedad, pero constantemente nuestra cabeza, como está alarma, pues está constantemente temiendo que pueda suceder eso, por ejemplo. Entonces, por eso te viene el pensamiento negativo. Y bueno, está estudiado en la psicología que si intentas eliminar un pensamiento negativo, vuelve con más fuerza. Y al final es el modo en que se crean las obsesiones, porque decimos, Buah, yo no quiero pensar en esto, no quiero pensar en esto, y está constantemente. Entonces eso, no hay que querer quitarlos, es difícil, pero hay que intentar aceptar que van a estar ahí, porque tenemos ansiedad. Y lo mejor es entender que, por ejemplo, meditando, que nuestros pensamientos no somos nosotros, que muchas veces lo pensamos, y a mí me ha pasado y he creído que yo tenía, o sea, que yo era la persona que tenía sus pensamientos. Pero si tienes ansiedad, tus pensamientos vienen del miedo, vienen de la preocupación y de un trastorno que estás sufriendo. Entonces, meditando, por ejemplo, te das cuenta de que puedes observar tus pensamientos y un poco desasociarte de ellos y entender que pueden estar ahí, que puedes sentir esos síntomas también físicos, que es la reacción al pensamiento, a la emoción que te generan, pero que no eres los pensamientos. Entonces, eso, hay una serie de técnicas y otra, bueno, importantísima es un poco la distracción, el hacer, ocuparte en otras cosas, como por ejemplo con el Zetangol o con la meditación en sí, o bueno, como cualquier cosa que te haga distraerte, en cualquier otra cosa que no sean los síntomas, que yo imagino que fue lo que más te ayudó a ti, a mí en parte también. El entender que, pues que en vez de enfocarnos tanto en nuestros síntomas, podíamos enfocarnos en otra cosa y poco a poco entendíamos que la ansiedad, teníamos control sobre ella, no era ella la que tenía el control sobre nosotros. A mí, en mi caso... A mí me imagino que a mí también, pero a mí me costó muchos años, ¿eh? A mí, bueno, más de un año, menos de 2, creo, pero sí me costó también. Al final es eso. Hay gente que vive décadas con el problema. Sí, sí, sí. Al final... sí, fíjate, yo repito mucho eso. Sal de lo que estés haciendo ahora mismo y haz otra cosa distinta, pero repito mucho, yo hago, como sabes, concentrarme, yo lo llamo meditación creativa porque meto mucha meditación, yo suelo meditar casi todos los días, y yo uso mucho el sé un observador de tu vida, como abstráete, disóciate. Genial. Ese término también lo conocí con la ansiedad y con el pánico cuando me disocié y me despersonalicé. Y el sé observador de tu vida, mira desde fuera cómo es tu vida, sin juzgar y sin maltratarte, ¿no? Simplemente observando cómo es tu vida, ¿no? Y viendo como una tercera persona o una segunda persona desde aquí, yo creo que se ve mucho más nítido todo. Eso es. Y te desasocias un poco. Por ejemplo, hay gente eso, que tiene fobias de ilusión, por ejemplo, que tiene miedo a hacer daño, o gente que tiene unos pensamientos obsesivos negativos, lo que dices, o cualquier tipo de ansiedad, si tú te desasocias, si tú lo ves desde fuera, dices, vale, esto es mi yo con ansiedad, pero no soy yo. O sea, al final también puedo estar fuera, puedo estar observándome, como dices tú, y meditando pues es lo que aprendes un poco a observarte y a entender que tienes esas partes de ansiedad y puedes tener esos picos, puedes tener esas sensaciones, esos síntomas, pero también puedes no tenerlos. Y al final es eso, poco a poco yo creo que la cabeza pues empieza a darse cuenta de que el poder está dentro de ti, lo que decíamos antes. Que poco a poco cada vez se hace más fuerte ese poder. Hay una pregunta, Sergio, que me preguntan que es, que ya te voy a pasar, si algún tipo de personalidad es más propensa a la ansiedad que otras. Sí, bueno, hay personas, por ejemplo, yo creo que me identifico con ellas, hay un término que se llama ansiedad rasgo, que es gente pues, que es más predispuesta a sufrir el trastorno de ansiedad. Igual un poco por genética o por aprendizaje, por la vida que hemos podido tener, pues sí que puede desarrollar igual una personalidad un poco más obsesiva, por ejemplo, un poco más temerosa o ansiosa incluso. Entonces sí que puedes estar más predispuesto, pero una cosa no significa que vayas a estar sufriendo. O sea, yo, por ejemplo, puedo estar más predispuesto, pero si me viene o noto ligeramente que vuelve la ansiedad, también la reconozco y sé tratarla a tiempo para que no derive en algo más preocupante. Y aunque todo eso, una vez la has tratado, como te ha pasado a ti, como me ha pasado a mí, empiezas, yo creo, a dejar de tenerle miedo. Y es cuando para mí llega el fin de la ansiedad, que es cuando dices, vale,
yo tengo el control sobre ella, no ella sobre mí. ¿Sabes? Aunque pueda costar, pero bueno, al final... Sí, yo eso lo he notado muchísimo en tomar conciencia yo de me están volviendo a dar ataques de taquicardia o noto la respiración, el corazón, me dan golpazos así de corazón, ¿no? Sí. Vale, antes me hubiera dado un infarto. Ahora vale, Alicia, lo reconoces ya, cálmate, te vas al sofá, te vas a tranquilizarte, haz otra cosa distinta, tal, y no radicalmente, pero desaparece. Joder, es que qué importante es el tenerla reconocida, ¿no? Pero cuando no la tienes como, voy a llamar amiga o conocida. Sí, no, tal cual. Joder, da mucho miedo. Sí. Porque yo nunca hubiera pensado que a mí me podría dar un ataque, ni me imagino a ti tampoco. No, yo tampoco. No me considero una persona, o no me consideraba, mejor dicho, una persona depresiva, ni triste, ni al final yo era muy hecha para adelante y hacía cosas y tal, ¿no? Y ahí explotó. Muchas veces lo contrario es eso. Igual yo también me considero una persona extrovertida. Igual el ser así también, eso, estamos llenándonos de emociones también muchas veces y al final, lo que dices tú, también de responsabilidades y de muchas otras cosas, que eso hace un poco pues que los niveles de estrés suban hasta que pum. Lo bueno es eso, si lo reconoces que está subiendo, o sea, me estoy sintiendo más ansioso, empiezas a calmarte y no significa que igual un día medites, ¿no? Igual meditas durante una semana porque te das cuenta de que constantemente, pues igual eso, los niveles de estrés o la vida que estás llevando, o hay algo que tienes que empezar a cambiar. Pero lo que dices tú, cuando la sufres, sí, o sea, lo pasas muy mal al final y no es tan fácil como decir quiero estar bien, es lo malo. Pero bueno, sabes, yo creo que ya lo has reconocido, que está la parte buena, ¿no? Y que te transforma un poco, que llevará su tiempo muchas veces, pero al final es lo que dices, hay que hacerla amiga, yo creo. Y es cuando la haces amiga es cuando ya te empieza a cambiar, cuando reconoces pues que esos síntomas muchas veces te pueden ayudar a entender mejor cómo eres, lo que puedes aceptar y lo que no, y muchas otras cosas al final, que yo creo que es lo que te ayuda, viéndola como amiga, pues a convivir de otra manera con los síntomas incluso, porque igual dices, vale, la taquicardia es muy molesta, ¿no? Pero si yo, por ejemplo, siento taquicardia ante este tipo de personas, y es porque este tipo de personas no tienen que ver conmigo, por ejemplo, te pongo un ejemplo, pues igual la taquicardia me está ayudando a entender que pues estos ambientes no tengo que frecuentarlos. Y yo es el modo en que yo creo que la puedes hacer amiga y te ayuda muchísimo. Joder, aprender a decir que no es súper importante, ¿eh? Sí, y difícil, muy difícil. Y muy difícil. Oye, hay otra pregunta que además me la han repetido un montón de personas. Es, ¿cómo se le puede ayudar a la persona que tenemos al lado que tiene ansiedad? O sea, ¿cómo la podemos ayudar? Sí, bueno, lo primero yo creo que es entendiendo qué es la ansiedad, porque claro, no sé, a ti te habrá pasado, a mí me ha pasado, ¿no? Igual una persona que no sabe qué es ansiedad, también depende, si eres adolescente todavía peor, o si tienes 20 años, igual dices, este está tonto, o qué tonterías tiene. Igual luego ya con el tiempo, pues depende de la persona, te ayuda de otra manera, pero muchas veces la gente le quita peso, porque claro, no lo sufren y muchas veces no se entiende, porque dices, estos pensamientos, ¿para qué tanta preocupación? Claro, porque el tema de relaja, que no pasa nada, a mí, te fastidia más. A mí no me funciona. Y a mí tampoco, al final es eso, te pone incluso más ansioso porque dices, joder, como si fuera tan fácil, porque dices, lo he intentado durante meses y no, o sea, ¿qué quieres que te diga? Entonces, claro, te llena más de frustración, entonces te genera incluso más ansiedad. Entonces, lo primero yo creo que es entender lo que es la ansiedad y que la otra persona pueda empatizar con ella, que pueda entender lo que le está pasando, que cuando le diga, pues siento taquicardia y tengo la visión borrosa, por ejemplo, pueda entender que realmente lo está sintiendo y que realmente no es que esté loca ni sea afectuosa, sino que está sufriendo un trastorno de ansiedad. Y entendiéndolo, pues podrá entender también cómo ayudarle, podrá decirle, por ejemplo, pues si has sufrido un ataque de pánico, igual no es la primera vez. Recuerda que pasa, que vale, que tienes un pico, por ejemplo, te vas a pasar mal durante un tiempo, durante unos minutos, pero luego te va a pasar como te ha pasado otras 100 veces, por ejemplo, o las veces que le haya pasado, ¿no? Y lo mismo, pues con otros síntomas, le puede decir, por ejemplo, relájate e vamos a respirar juntos, por ejemplo, intenta respirar diafragmáticamente, por ejemplo. Hay que darle también espacio, hay que entenderla, hay que intentar eso, apoyarla, acompañarla un poco para que pues utilice esas herramientas que existen y pueden ayudarle, pues incluso juntos y empatizando el uno con el otro. Yo creo que se puede ayudar mucho, ¿eh? Yo no sé en tu caso si tuviste ayuda también cuando lo pasaste tan mal Pues mira, o no contaste.
yo tenía al lado, cuando estuve en Brasil, aquí en España sí, pero tampoco lo entendían demasiado. Pero Sí, cuando estuve de viaje estaba con mi pareja, con Julián, pero sí que ni yo lo entendía. ¿Cómo le iba a explicar a él vaya. lo que Sí, me sí, sí. podía, cómo me podía ayudar? Yo solamente, pues imagínate, yo lo he explicado muchas veces eso. Imagínate la playa de Ipanema en Sí, sí. Río de Janeiro, No que lo tiene que nada que te ver. dan ganas es de echarte unos bailes. Sí, Y sí, yo sí. estaba llorando y llorando porque veía el mar yo decía, allí está mi casa, es que me quiero ir en la cabeza, ¿no? Por dentro. Y lloraba y Julián me decía, pero ¿qué te pasa? Es que no te entiendo, es que, o sea, lo estamos pasando bien, Claro, es que no claro. sé lo que me pasa. ¿Cómo me va a poder ayudar la otra persona si yo misma no sé Sí, sí, lo que sí. me está pasando, ¿no? Ahí. Pero sobre todo el acompañamiento, informarte bien, yo creo que es básico en todo esto. A partir de ahí, obviamente, los dos nos informamos más, ¿eh? Claro, claro, claro. Obviamente, yo por ser la que lo Sí, sufría y él por claro. acompañarme también. Pero, y sobre todo, Sergio, normalizar esto. Sí, 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 sí. Dejar de verlo como un tabú, como una cosa extrañísima que le pasa a cuatro gatos. Que al final la ansiedad es el trastorno más común en el mundo, al final. Del primer mundo, por lo menos. El otro día sí veía estadísticas, decían que casi el 20% de gente en España durante este año pues, ha sufrido ansiedad de una u otra manera. Y que de las consultas psicológicas, el trastorno de salud mental es el más común de todos. O sea que al final, pues es casi como un catarro. O sea que al final es muy común que te pase esto. Luego, que dure más tiempo o menos tiempo, pues ya depende. Pero bueno, que no somos raros porque nos pase esto. Hay que normalizarlo, lo que dices tú. Y también yo creo que me ha faltado una cosa también de comentar que imagino que sabrás también, pues ayudar también a que si no encuentras ayuda en ti, pues vayas al psicólogo y que te Obvio. ayude un poco, que conoce el camino, que te puede guiar, ¿sabes? Que al final es indispensable muchas veces cuando sufres esto. Yo para mí, yo tuve mi ayuda de psicólogo y mi ayuda después, al cabo de los años, para conseguir mi objetivo, mi coach personal. Sí, sí, sí. Es por eso, por lo que yo soy coach ahora, igual que tú, me imagino, que va por el mismo lío. Y fue esa ayuda hacia mí, primero la de la psicóloga y luego la de la coach, fue lo mejor que he hecho en mi vida. Sí, 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 sí. Que muchas veces es eso, lo que decías tú, el tabú, por ejemplo, la gente dice, no, es que van a decir que estoy loco, o yo mismo igual. Hay gente que por creencias dice, no, es que esto es de locos. Pero es que es un problema como cualquier otro problema al final. Pues es un problema mental, pues el cerebro, pues eso, dicen que tiene más neuronas que estrellas en el universo. O sea, imagínate lo que hay por ahí, ¿no? Que no se conoce. Y pues eso, un problema pues, de salud mental, pues es igual que un problema de salud física. Al final hay que ir al médico y el médico seguramente sepa pues qué es lo más recomendable para ti. Y que tengas ansiedad no significa que estés loco, ni mucho menos, sino todo lo contrario muchas veces, porque es que le damos tantas vueltas a esa posibilidad incluso de volvernos locos que nuestra cabeza, pues eso, alarma y alarmados vivimos. Así que sí, tal cual. Hablando de ahí de la ayuda del psicólogo, hay una pregunta también que me han hecho por privado que es ¿cuál fue el punto de inflexión para considerar pedir ayuda? Pues en mi caso, por ejemplo, que yo no sé a ti si te pasó, pero yo, por ejemplo, no confiaba en el diagnóstico. Yo me acuerdo inicialmente, pues eso, tenía taquicardia, sobre todo tenía taquicardias. Y bueno, me pasó que se tenía visión borrosa, pero se me quedó la visión borrosa durante unos meses. Y constantemente, pues eso, veía como si tuviera un paño en la mente. E incluso tuve un tic en el ojo, que constantemente un ojo, pues como que me lacrimaba. Y decía, yo, ¿pero qué pasa? Yo fui al médico, me acuerdo que me hicieron un electrocardiograma y bueno, inicialmente solo me ocultaron. Yo pensé, mientras estaba en la consulta, ¿pero qué están haciendo? Que yo tengo un ataque al corazón. Después me hicieron un electrocardiograma y dije, bueno, menos mal. Y después me dijeron el diagnóstico, nada, solo tienes ansiedad. Y me dieron 2 pastillas. Y claro, los médicos, como habrá tanta gente que tiene ansiedad o otros problemas, pues tampoco pueden tratar en detalle a la persona. Y es normal que digan, pues bueno, tienes ansiedad, tómate los ansiolíticos y en el caso vuelve. Y pues eso, yo al final tuve que volver porque después de un mes con taquicardias constantes, eso que a partir de un día no paraban, por ejemplo, no cesaban, como te pasó a ti, ¿no? Me llegó de repente, no entendía lo que me pasaba y sentía realmente que mi vida está en peligro, pues dije, voy a ir al médico porque también pensaba que me estaba incluso volviendo loco. Dije, yo voy a ir al médico que me ayude. Y fue un psicólogo y creo que tuve la suerte de que 1 o 2 consultas me ayudaron, porque me hizo leer un libro, por eso también pensé en escribir yo un libro, en el que me resumía los síntomas de la ansiedad y eso me abrió un poco la mente. Dije, sí, todo lo que había investigado yo sobre problemas al corazón, sobre cánceres, sobre tal y cual, no tenía nada que ver. Estaba todo ahí, resumido en esos síntomas. Y dije, pues ya está, este es el camino. O sea, costará, llevará un tiempo, pero me abrió los ojos un poco.
Jo, en mi caso, mmm, también cuando vine me fui al médico, cuando vine Ujú, del viaje me fui al médico, también me mandó pastillas, no las llegué a comprar en la farmacia nunca. ujú. Eh, y yo creo que no me pasa nada físico, o sea, yo sé que es mental, pero no sé cómo gestionarlo. Yo creo que llegué a tocar y ese no fue mi momento de Peor. no fue mi momento, no fue mi peor momento, pero sí que reconocí pues, o sea, mira, si me toque venir de un viaje que voy a dar la vuelta al mundo y me toque venir a España, esto no va a ser gratuito. Tengo que ir ¿no? Sí, claro, sí, te ayuda, claro. De hecho, me vine a España con la idea, porque Julián se quedó en Brasil con la idea de que yo iba a volver al mes y medio o al mes. Y saqué billetes de ida y vuelta, de ida a Claro. España y vuelta a Brasil. No, no volví nunca. Y Imagino, ¿no? no, de hecho estuve 2 años prácticamente sin salir de casa, porque ahí Claro, es claro. donde se generó todo y no sé Sí, de sí, dónde sí. viene esto, ¿no? Y el psicólogo te remueve y te revuelve y no. Muchas veces porque puede venir de mucho atrás, al final, o de Claro, muchas cosas. puede venir de muchas cosas, ¿no? Y yo creo que fue un poco me he perdido algo tan grande que no sé si en la vida lo voy a volver a poder hacer, que, Sí, que esto no es gratuito, ¿no? Que tengo que resolver sí, 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 esto sí, por sí, sí, alguna por eso. parte, por alguna parte. No sé si así para resumir algo, tú tienes en tu libro, Sergio, unos beneficios de la ansiedad. Para la gente que nos está viendo, si quieres Sí, sí. enumerar alguno, yo los tengo apuntados también. Vale, no, ahora voy a Como echar. total, a mí no se me oye, solo se te oye a ti. Yo te oigo, por suerte, que si no, imagínate. ¿Te Pero, imaginas? imagínate. Sería gracioso porque entonces tenía que ir a psicólogo, pero eso, por otras cosas. Es decir, yo oigo voces o. Nada, pues lo que decías, beneficios, yo creo que hay muchos, pero los vas conociendo mientras vives con el problema. Es difícil lo que dices, cuando empiezas a sufrir estos problemas que te hacen, por ejemplo, dejar el viaje de tu vida, como en tu caso, decir, esto puede tener beneficios. Pero bueno, poco a poco es eso, en ese proceso de cambio que sí o sí tenemos que hacer, pues te das cuenta de que te haces responsable de tu vida, que eso ya es un beneficio, porque te das cuenta de eso, de que los problemas muchas veces no dependen de la suerte, de la fortuna, del karma. Muchas veces también dependen de ti. O sea, que tú tienes algo que hacer con esos problemas. Puedes mejorar la situación. O pueden tener que ver con algunos motivos personales o con el modo que has vivido. Muchas cosas. También eso, te cuidas más, por ejemplo. Yo en mi caso, el deporte me ayudó muchísimo. También dejé de lado, por ejemplo, pues sustancias que me hacían daño, como podía ser, por ejemplo, el tomar demasiado café, fumar demasiado. Y te das cuenta de que te empiezas a cuidar mejor, tanto físicamente como emocionalmente también. Yo, por ejemplo, es eso, meditando aprendí un poco a entender que yo no soy mis pensamientos, sino que están ahí y que en el caso de sufrir un trastorno de ansiedad vamos a tener pensamientos muchas veces horrorosos, negativos y fatales. Y vamos a ver, por ejemplo, en tu caso, si tuviste agorafobia, pues eso, vamos a ver un temor extremo. Vamos a sentir realmente que podemos morir por salir a la calle. Que luego cuando te curas dices, joder, pues si no era para tanto, pero bueno, pero cuando lo vives estás así y lo sientes. Entonces eso, por ejemplo, la meditación o esa gestión emocional de conocerse a uno mismo, pues te das cuenta un poco de cómo tienes mucho que ver tú con eso que sientes también y de cómo puedes tener también un poco de control y tomar el control. Y eso te ayuda, el tomar, por ejemplo, el control sobre los síntomas te ayuda a decir, joder, pues el poder está dentro de mí. Puede costar más o menos, pero el poder está siempre en ti. Y bueno, esos eran algunos de los beneficios. También, por ejemplo, pues eso, darme cuenta de que los síntomas en mi caso eran un poco la brújula. Me decían, vale, ¿sientes taquicardia en estas situaciones? Pues intenta cambiarlas. ¿Sientes, por ejemplo, hiperventilación cuando haces esto? Pues date cuenta de si es tu mente la que te está jugando la mala pasada, porque te dice que eso es malo para ti cuando no lo ves, o date cuenta de que igual es malo para ti. O sea, es un poco como que creces mucho y te conoces muchísimo. Y yo creo que es eso, cuando lo has vivido te das cuenta. Y yo, por ejemplo, eso, seguramente no tendría mis libros ahora mismo si no hubiera pasado por esto. No hubiera vivido en Roma, seguramente durante 9 años, que era lo que quería también desde joven, si no hubiera pasado por esto. Y tú seguramente pues tampoco igual te hubieras atrevido a irte hasta Estados Unidos a hacer el curso de Centangle ni lo estarías Yo haciendo ahora. sola, ni de coña, ya te lo digo. Por eso te digo que te das cuenta de que te conviertes en alguien mucho más fuerte. Es difícil, pero yo una vez leí una frase eso, de que muchas veces
no hay que centrarse tanto en el problema o en lo malo del problema, sino en la oportunidad que hay detrás. Y en casi todos los problemas podemos encontrar una oportunidad de crecer como personas, ya sea de cambiar nuestra manera de pensar, nuestras emociones, recuerdos, lo que sea, pero siempre podemos sacar cosas buenas. Ahí, totalmente. Y hay dos palabras que son que las personas que tienen ansiedad las repiten continuamente y yo las eliminaría, que son los ISIS y los ISIS. Sí. Sí, ¿No? total. Que los hemos vivido tú y yo y si hago esto y me pasa algo, ¿sabes? Como has dicho antes, yo me suelo poner además que está en el libro, yo me suelo poner en la situación peor, Sí. qué es lo que peor me podría, qué es lo que peor, más grande me podría pasar si hago esto. Eso es. Es lo que dices. Yo me acuerdo hablando con psicólogos, me decían eso, que, por ejemplo, el trastorno de ansiedad generalizada lo identifican con los ISIS. Si llega un paciente y le dice, pero ¿y si no sé qué? ¿Y si no sé cuánto? Dicen, bueno, pues ya está. De libro, lo que decías tú, de libro, porque es que es tal cual. Es como que nuestra mente se llena de preocupaciones. Y vas un poco, eso, a mí me ha pasado, imagino que a ti también te pasaría, y más cuanto peor estás, que empiezas de una cosa un poco neutral, por ejemplo, yo qué sé, por ejemplo, pues el mundo está un poco mal, pues está creciendo el paro. Al final, seguir preocupándote tanto que acabas por ver unas catástrofes, pues eso. Claro, y si nunca, además es que esto es real, y si nunca voy a encontrar trabajo, y es que, pues, y si nunca me puedo ir de casa de mis padres, y si a mis padres les pasa algo y no, joder, ya. Es lo peor. Yo a mí me ayudaba en ese caso el decir a veces, o sea, vale, decir, darte cuenta de que tienes ansiedad. Y decir, vale, tengo ansiedad, por eso tengo tanto easy. Y decía, ¿y si no? ¿Sabes? Cambiaba y le metía el no en medio. Y decía, ¿y si no? Y decía, joder, es que puede pasar una cosa u otra. Al final es eso. Nos llenamos de miedos y tenemos miedo de que pase lo peor, porque es el mecanismo de alarma que tenemos, que es la ansiedad. Pero cuando entendemos que es por eso, por ese mecanismo de alarma, porque se nos llena tanto la cabeza de ISIS, o de o de excusas, pues ahí es cuando podemos empezar a cambiar un poco conscientemente, poco a poco, porque no es fácil. Y ser consciente de esos ISIS y esos. Sí. Para ir terminando, faltan, o sea, una frase solo y vamos a anunciar la ganador del sorteo que hemos hecho, Sergio, que yo a ti ya te lo he pasado. Sí, genial. Yo mañana lo envío. Guay, genial. Ahora se lo decimos. Y quiero solamente ahí para resumir algo, ansiedad con creatividad. En mi caso, yo no hubiera potenciado mi creatividad. Y mira que yo me he dedicado siempre al tema de creativa. Yo digo que tengo dos vidas, desde el momento de mi pánico y ahora. Anteriormente fui diseñadora gráfica toda mi vida, siempre me he dedicado al tema del diseño y después ya me dediqué más al tema de Zentangle, a certificarme como coach, a solución creativa de problemas, el máster de creatividad, etcétera, ¿no? Pero si yo tuviera que juntar aquí para hacer un resumen yo no hubiera explotado esta creatividad o no me hubiera salido esta creatividad si no tengo la experiencia de la ansiedad. Sí. Y todo ello con el propósito de ayudar al otro, de servir al otro. Es tal cual, yo pienso lo que dices. Al final, te das cuenta cuando vives, por ejemplo, un problema como la ansiedad, que no te deja lugar a otra respuesta que sea actuar. Tienes que hacer algo. Y en ese algo, por ejemplo, eso, te recreas. Estás como construyendo otra nueva persona muchas veces, porque esa que eras ya no te sirve. Esa que eras es la que te ha hecho vivir esa ansiedad. Entonces, un poco te conviertes en otra persona, incluso mucho más fuerte, porque te das cuenta de que vas a superar la ansiedad, de que la superas y que puedes con ello. Y creando esa nueva persona, pues eso, puedes orientar tu vida, pues llegar mucho más lejos, conseguir cosas que igual no te hubieras imaginado. Y eso, y poder tener la suerte, por ejemplo, de poder ayudar a otros también. Desde la experiencia, lo que dices tú. Lo hemos vivido, sabemos lo que hemos sufrido, el camino, y sabemos cuáles han sido las herramientas. Y yo creo que eso ayuda muchísimo. Que es tu caso, el mío un poco es... Sí, y yo creo que es muy importante, que igual es un poco triste decirlo, pero creo que es muy importante es que no tiene nada que ver el querer ayudar desde la ayuda misma, sin haber pasado por ese paso, Sí. que el que lo ha pasado, que ha sido tan bestia para adentro. Yo me acuerdo en Brasil diciendo, hostia, es que necesito que me parten los brazos y las piernas ahora mismo.
pero de No, la no. cabeza no quiero. Es que soy vuestra, partirme los brazos si queréis. Creo que es muy importante y esa empatía con el otro, que yo creo que por eso he conectado hoy un montón también con un montón de gente, porque es, joder, no sabes cómo te entiendo, pero no sabes cómo te entiendo, que es que yo he estado en la misma mierda, con perdón, que yo hablo muy mal, pero es que puedes salir de ahí también perfectamente. Eso es como que le haces ver que es posible. Yo, bueno, hablando también eso con psicólogos, cuando, bueno, después de sacar el libro, alguna vez hablé con psicólogos y me decían que mi libro ayuda también mucho porque, como ayuda al Zentangle y como ayuda a lo que estás haciendo, porque nos llaman pacientes expertos. Es gente que ha pasado por ello y entonces dice que muchas veces, por ejemplo, en la terapia, ayuda mucho más un paciente experto, como podríamos ser nosotros en estos problemas que hemos pasado, que la misma terapia, porque se dan cuenta de que reconocen en nosotros, en unas personas, de seres humanos normales, pues personas que han sufrido los problemas, que han tenido esas preocupaciones, esos síntomas físicos o esos problemas que están teniendo esas personas y que lo han podido superar. Y es lo que dices tú, es desde la experiencia, al final, como muchas veces más ayuda, porque tú puedes conocer lo que es la ansiedad, pero si no lo has vivido, pues difícilmente empatices y difícilmente empaticen contigo tampoco. Sí, yo creo que es un punto muy importante y obviamente no le deseo ansiedad a nadie, ¿eh? No, no. Pero Yo creo tampoco. que conecta muy bien la gente que ha pasado por eso. Sí, bueno, no deseamos ansiedad, pero bueno, que si la sufres y si alguien la está pasando, que tenga en cuenta eso, que puede convertirse en alguien mucho más fuerte al final o conseguir ser quien realmente quiere ser. Yo creo que también es lo bonito. Y si le pasa a la gente es qué bien qué bien que tienes ansiedad, tío. O qué bien Eso. que tienes o tía. Sergio, no te quiero robar más minutos. Vamos a anunciar la ganadora, que ha sido ganadora. Por una pregunta. ¿Por qué los tíos no habláis demasiado de la ansiedad? Pues no sé, nos han enseñado mal, yo creo. Yo de pequeño me decían, llorar es de nenas. Y así de mal nos han enseñado, que dices, reprimes un poco, no cuentas. Yo creo que Pero va por ahí también. sí, mucho seguro. Por eso me parecía muy importante hacer este directo contigo, tío, porque es, joder, qué bien. Me apetece hablar con un chico de este tema, de la ansiedad. Yo encantado y eso, vamos cuadrando cuándo podemos hacerlo en mi canal, porque seguro que muchísima gente estará encantada de conocer tus herramientas, de conocer el Zentangle y de entender eso, que es un mecanismo, un modo en que puedes ir saliendo poco a poco de la ansiedad y conocer tu experiencia también. Genial. Pues vamos a anunciar y ahora te despido. La ganadora, ahora voy a poner el vídeo de la historia esta del sorteo, que no sé cómo se llama, porque soy nueva en estas cosas, aquí en mis historias, que he grabado un vídeo y todo de tal. Y la ganadora ha sido Nuri Viajera, ¿vale? Que Sergio le enviará, nos vamos a poner en contacto contigo, Nuria me imagino que te llamas, nos vamos a poner en contacto contigo para que Sergio te envíe el libro del fin de la ansiedad, por favor, es buenísimo. Yo me he sentido muy, muy identificada y seguro que muchas de vosotras, muchos de vosotros os sentís también. Y yo le enviaré mi kit de Zentangle. Sergio, sigue escribiendo libros ayudando a la gente. Muchísimas gracias por tu tiempo, te lo agradezco un montón. Muchísimas gracias a ti y muchísimas gracias por ser como eres, que me ha encantado y eso. Y los dos intentamos ayudar, así que genial. Eso, nos vemos en mi canal dentro de... Nos vemos en tu canal, ya hablamos. Muy amable, Venga. gracias, Sergio. Sí. Un abrazo. Gracias. Chao. Un abrazo. Chao, chao.